Un buen día a todos quienes están viendo este video tutorial en el cual pretendemos establecer una función radical sobre un plano cartesiano en Excel. Recordemos que las funciones radicales, o también llamadas funciones irracionales, son aquellas en donde aparece una raíz, y vamos a comenzar en esta ocasión con las raíces cuadradas. Recordemos también que el resultado de toda raíz cuadrada va a ser igual a dos números, en este caso un resultado positivo y un resultado negativo. Y para comenzar vamos a ver la siguiente hoja de cálculo con el siguiente formato para poder plantear la función radical en el plano cartesiano. Vamos a hacer la más sencilla, que es la raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces para ello vamos a poner la función, la cual la podemos determinar a través del menú insertar. Entonces vamos a dar clic donde dice ecuación y vamos a elegir radical. Y aquí vamos a elegir este formato, ¿no? Entonces lo vamos a hacer un poquito más grande para que sea más visible. Adelante de esta expresión ya sabemos que debemos poner f de x es igual a, y dentro de la expresión pues la más básica de las radicales sería si es igual a la raíz cuadrada de x. ¿Bien? Ahora ponemos la medida que necesitamos. Ya está aquí nuestra expresión matemática, ¿sí? Nuestra función radical. Ahora en la parte inferior nos establece cuál es el inicio del dominio y los intervalos. Eso vamos a tratar de enlazar con el grafo para x y f de x y poder determinar la gráfica. Para el grafo vamos a definir el valor de x y f de x. Entonces x siempre va a ser el inicio del dominio en su primera cifra, y luego x va a tomar los valores aumentados con el intervalo. Entonces vamos a poner un más o un igual, vamos a seleccionar el valor de x y luego vamos a poner un más y vamos a seleccionar el intervalo. Pero como el intervalo es único, siempre en este ejercicio inicial va a brincar de uno en uno. Ya vamos a ver cómo lo podemos ir variando. Le vamos a fijar la celda. Entonces usted va a presionar la tecla F4 y le da Enter, y automáticamente usted puede generar esta fórmula y va a observar lo que estoy mencionando, ¿okay? Los valores de x van a aumentar en el intervalo mencionado, que es 1, ¿no? Ahí está la escala. Yo quiero hacer alguna variación, sencillo, cambio el intervalo, digo que van de 5 en 5 y observe aquí la variación, ¿no? Cómo va aumentando los valores. Por ahora vamos a dejarlo de 1 en 1. Para definir los valores de f de x me voy a hacer válido de una herramienta que nos da Excel, que son las funciones o fórmulas predeterminadas. Entonces voy a buscar en las funciones matemáticas y trigonométricas la que me permita establecer una raíz cuadrada, ¿no? Aquí está R4, devuelve la raíz cuadrada de un número. Aceptar, y aquí en este cuadro de diálogo voy a seleccionar el valor de x. Aceptar, y luego genero la fórmula en el grafo. Para visualizarlo de mejor manera vamos a dejarlo en dos decimales, ¿no? Allí está. Entonces tengo x y f de x, y lo que nos falta sería la gráfica, la cual ya conocen por los videos tutoriales anteriores, ¿no? Entonces veamos nuevamente ese proceso para generar la gráfica. Voy a ir al menú insertar, busco el gráfico de dispersión, el modelo número 2, selecciono el posible gráfico que va a aparecer y luego selecciono los datos con los valores de x y f de x, y automáticamente aparece la gráfica. Pongo aceptar, vamos a hacer un poquito más grande esta gráfica y luego vamos a darle el formato respectivo, ¿no? Diseño de gráfico, modelo 6,
Vamos a ponerle un título. Yo aquí tendría la gráfica de una función radical. Acá tengo el eje Y y sobre el eje horizontal tengo el eje X. Y podemos observar que esta función radical generó una semiparábola sobre el primer cuadrante del plano cartesiano. Ahora, ¿qué pasaría si yo comienzo a generar cambios en esa función radical? Es decir, ¿qué pasa si yo le aumento un signo negativo a esta función f de x? ¿Qué pasa si yo la modifico y aquí adelante de la raíz cuadrada de x le pongo un signo menos? ¿Cómo cambia la gráfica? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, para evitar comenzar otra vez el proceso, yo podría hacer lo siguiente. Voy a copiar esta pestaña para luego hacer las respectivas modificaciones. Entonces voy a dar clic derecho sobre esta pestaña, mover o copiar, voy a habilitar crear una copia, selecciono mover al final de las pestañas, aceptar, y aquí tengo una copia, ¿no? Entonces vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle radical 1 y vamos a generar el respectivo cambio. Ingresemos a la función y aquí pongámosle el signo menos. Démosle un espacio para que se aprecie mejor y centremos bien nuestra función. Ahí está. Entonces, ¿cómo genero un cambio en la fórmula? Voy a la fórmula y presiono la tecla F2, ingreso al contenido de la celda, le voy a poner aquí un asterisco, que es el símbolo de multiplicación, y toda esta expresión la voy a multiplicar por menos 1. Cierro el paréntesis, doy enter. Bueno, en el primer caso no hay modificación porque x es 0, pero vamos a generar esta nueva fórmula sobre todo el gráfico y observe cómo cambia la gráfica. Sigo teniendo una semiparábola, pero en este caso ya no sobre el cuadrante 1, sino sobre el siguiente cuadrante. Entonces analice la variación sobre la gráfica cuando nosotros establecemos un signo menos por delante de la raíz cuadrada de x. Veamos otra variación de la función radical. Entonces copiemos esta última pestaña de trabajo, crear una copia, mover al final, aquí derecho sobre la pestaña, cambiar el nombre, vamos a dejarlo como radical 2. ¿Qué pasaría si en esta función ya no tiene el signo menos, sino que dentro de la raíz se le aumenta un número b? Supongamos que es raíz cuadrada de x más 2. ¿Cómo se ve modificada la fórmula? Entonces vamos a cambiar la fórmula y aquí en el interior del número de la raíz cuadrada vamos a poner más 2, aceptar. Vamos a generar esta fórmula en todo el grafo y observe qué sucede con la semiparábola sobre el cuadrante 1. Ha subido sobre el eje X, es decir, se mueve en el gráfico. Para apreciar mejor la gráfica podríamos aquí ampliar el espacio, el ancho de la celda. Ahí está, listo, ¿no? Ahora veamos
otra variación. Seleccionemos el último trabajo que hicimos, vamos a copiarlo, vamos a crear otra pestaña y vamos a cambiarle el nombre. La variación número 3 de esta función radical. ¿Qué sucede si yo digo que esta f de x ya no tiene una raíz cuadrada de x más 2, sino que tiene una raíz cuadrada de x menos 2? ¿Cómo cambia eso la gráfica? Veamos. Voy a seleccionar C9, F2, y en el interior cambio sencillamente el signo, ¿no? De más a menos. Enter. Entonces allí ya estoy viendo de que me da un número indeterminado. Voy a generar los valores de f de x y yo puedo observar que la gráfica debe comenzar desde el punto en donde f de x es 0, y eso se da cuando x es 2. Eso significa que hay una restricción. ¿Por qué? Porque al x ser 0 queda una raíz cuadrada de menos 2, y la raíz cuadrada de un valor negativo es un número indeterminado. Por eso sale este error, y usted lo puede comprobar con la calculadora. Y lo mismo pasa con el 1. Quedaría aquí raíz cuadrada de menos 1, y como es valor negativo, no hay un resultado determinado. Eso significa que el inicio del dominio es cuando x es 2, como lo podemos observar aquí, y f de x se genera en 0. Entonces vamos a cambiar el dominio para poderlo comenzar desde 2. Enter. Y observe usted allí cómo se ha movido la semiparábola. Ahora se ha movido sobre el eje X en el primer cuadrante. Tenemos una cuarta variación, es decir, vamos a copiar este trabajo. Vamos a dar clic derecho en la pestaña, mover el final, crear una copia. Vamos a cambiar el nombre, variante 4, y ya no vamos a aumentar un número b, sino que vamos a aumentar un número k. Es decir, a esta función ya no voy a interferir dentro de la raíz, sino que le voy a aumentar un valor fuera de la raíz. Es decir, f de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2. Entonces, ¿cómo cambia aquí el ejercicio? Intervalo 0, y aquí vamos a cambiar la fórmula. Ya está fuera de la fórmula de la raíz cuadrada, entonces más 2, aceptar, genera la fórmula en el grafo, y observe usted cómo cambia la gráfica. Se comienza a mover la semiparábola sobre el eje Y. Ahora, ¿qué pasaría si ese número k es negativo? Es decir, vamos a ver una quinta variación. Copiemos la pestaña y vamos a ver cuando k es negativo. Cambiemos el nombre. Ahí está el 5. Y veamos aquí. ¿Qué pasa si este número k ya no es más 2, sino menos 2? ¿Cómo influye eso en la fórmula? Entonces, veamos aquí, cambiemos el signo, menos 2, y generemos f de x. Observe usted allí cómo se ha movido la semiparábola. Se sigue moviendo sobre el eje Y. Veamos otra variante. ¿Qué pasaría si yo a esta función, en vez de sumarle o restarle un número k, como lo hicimos en los dos ejercicios anteriores, le multiplico un número k? Entonces, veamos esa variación. Vamos a crear otra pestaña, copiar, pegar, y vamos a cambiar el nombre. Cambiar nombre. Radical 6, la variante 6. Entonces, veamos cómo afecta aquí si yo
cambio esta expresión y por delante de la raíz cuadrada de x pongo un 2. Es decir, f de x igual a 2 por la raíz cuadrada de x. Vamos acá cómo cambia. Lo que tenemos que hacer es cambiar el signo menos y poner un asterisco, ¿no? Es decir, el resultado por 2. Al aceptar, arrastro esta fórmula sobre el grafo y observe usted la variación. Lo que está sucediendo en la gráfica es que se está alargando la semiparábola. Y así como hay una variante para generar el alargamiento de la semiparábola, también podemos generar la contracción de esa semiparábola. Entonces vamos a ver esa variante. Vamos a copiar nuestro trabajo. Vamos a hacer la variante número 7. Vamos a cambiar el nombre. Y esta contracción de la semiparábola se da cuando K está entre 0 y 1. Es decir, es un decimal. Supongamos que aquí son 5 décimas. Es decir, 0,50 por la raíz cuadrada de x. Veamos cómo aquí cambia la fórmula. En este caso, nosotros deberíamos poner un decimal, pero como las fórmulas utilizan mucho el punto, la coma y el punto y coma, va a generar un error si nosotros ponemos el decimal. Por ello tenemos que expresarlo como una fracción. 5 décimas equivale a 1 medio. Entonces vamos a multiplicarlo por 1 medio. 1 dividido para 2. Cierro paréntesis. Y vamos a arrastrar esta fórmula. Entonces observe usted allí, se establece la misma semiparábola, pero si usted observa la escala del eje Y, se ha ampliado un poco, ¿no? Es decir, si usted lo hace manualmente, se va a poder observar de la mejor manera que se ha contraído la semiparábola. Y con todas las variaciones realizadas en la función radical, espero pues que comiencen a comparar las gráficas y comiencen a sacar sus propias conclusiones. Espero hayan aprendido bastante acerca de la función radical y nos vemos en otro video tutorial. Muchas gracias.